Andrea di Pietro della Gondola, también conocido como Andrea Palladio, nació en la ciudad italiana de Padua un 30 de noviembre de 1508. Venía de una familia humilde y apenas a los 13 años ingresó como aprendiz en un taller de cantería de su misma ciudad, donde inició su formación. En 1523 su familia se cambió a Vicenza, en cuyo gremio de constructores se inscribió mientras completó su formación en los talleres de Giovanni di Giacomo de Porlezza y de Girolamo Vitelli. Después de un tiempo, Palladio entró en contacto con Gian Giorgio Trissino, fue un humanista y un arquitecto, y esta persona fue la persona que más influyó en su formación, ya que él ayudó a completar sus estudios a la edad de los 30 años. Lo llevó a un viaje a Roma y consiguió un notable prestigio. Fue un importante arquitecto italiano de la República de Venecia. Trabajó fundamentalmente en la ciudad de Venecia y sus alrededores, y también en la misma Venecia. Se le considera el arquitecto que supo actualizar la herencia de las formas clásicas con la realidad del momento central del Cinecentro. Sus villas campestres y otras obras han influido de manera impresionante a la arquitectura del neoclasicismo. Las villas palladianas. Las villas palladianas son un conjunto de construcciones suburbanas ubicadas todas en el ámbito geográfico del Veneto italiano que fueron proyectadas en el siglo XVI por Andrea Palladio. Se distinguen de otro tipo de villas como pueden ser las romanas o florentinas, en que, mientras que éstas fueron concebidas exclusivamente para el recreo y descanso de sus propietarios, las que nos ocupan, además de finalidad recreativa, funcionaban como pequeños centros de producción agrícola. Entre las contrastadas como suyas y las que les son atribuidas son un total de 24 las villas palladianas conservadas, las cuales fueron declaradas en la década de los 90 del siglo XX como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una de las primeras villas confirmadas como obra de Andrea Palladio es la llamada Villa Godi, proyectada al amparo de su primer mecenas Gian Giorgio Trissino, en la localidad de Lonedo, cerca de Vicenza. Mencionada por él mismo en su tratado, supuso uno de sus primeros ensayos en los que el arquitecto trató de compaginar y hacer convivir sus teorías clásicas con la tradición constructiva de la zona. El edificio principal huye de cualquier alarde ornamental en favor de la más absoluta simetría, de ahí su severo aspecto exterior, caracterizado por dos alas perfectamente simétricas que flanquean un cuerpo central, abierto mediante una loggia accesible a través de una escalinata. Pese a que las villas agrícolas suburbanas han acaparado la mayoría de elogios dentro de la ingente producción arquitectónica de Andrea Palladio, no hay que desdeñar la amplia nómina de palacios urbanos que, sobre todo en la ciudad de Vicenza, son también fruto de la maestría de este genial arquitecto del Cinquecento italiano. De todos ellos, el más importante es el llamado Palazzo della Ragione di Vicenza, conocido en la actualidad como Basílica Palladiana. Se trata de un edificio de carácter público, prototipo de las ciudades del norte de Italia, en el que se aglutinaban en una sola construcción las principales administraciones civiles en la urbe. En la misma plaza de la Basílica proyectó Palladio, por encargo del delegado de la República Veneciana en Vicenza, un segundo edificio público conocido hoy como Palazzo de Capitaneo. Pese a las limitaciones espaciales que presentaba la parcela en que había de ser levantado, el arquitecto concibió en el edificio en función de un orden compuesto definido por columnas de orden gigante rematadas en capiteles corintios que recorren verticalmente sus fachadas. El piso bajo abre mediante una loggia o pórtico de 3 esbeltos arcos en medio punto que, sin solución de continuidad, dan paso a 3 balconadas adinteladas, mientras que el último piso queda recorrido por una elegantísima balaustrada. Palladio y sus 4 libros de la arquitectura.
Palladio ha sido unánimemente reconocido como una figura clave de la arquitectura de la Edad Moderna, gracias a sus Il Quattro Libri de la Arquitectura, un brillante tratado en el cual, gracias a su profundo conocimiento de los teóricos clásicos, principalmente Vitruvio, sentó las bases de un nuevo lenguaje arquitectónico basado en la proporción y los órdenes arquitectónicos antiguos. Publicado en Venecia, ilustrado por el propio Palladio y escrito en latín vernáculo como era tradicional en los círculos humanistas de la época, el tratado se compone de 4 libros. El primero trata sobre las herramientas del arquitecto, la elección de los materiales, las técnicas constructivas, los órdenes clásicos y las normas de la proporción. En el segundo se proponen varios modelos de palacio tanto en planta como en alzado, siendo en cierto modo una forma de llevar a la práctica las teorías presentadas en el primero de los libros. En el tercero, basándose en el saber vitruviano, Palladio se centra en la construcción y organización de calles, plazas, palacios, puentes, basílicas y distintos equipamientos urbanos. Y por último, en el cuarto libro son presentados varios modelos ornamentales que el autor recopilaría durante su visita a Roma. Estilo palladianismo es una evolución conceptual de los trabajos de Palladio. Este estilo inició en el siglo XVI, siendo un gran influyente en la arquitectura neoclásica. Debido a sus gustos clásicos, dicho estilo fue prolongado en muchas partes del mundo. En uno de los lugares donde más se popularizó este estilo fue en el Reino Unido. Este es sucesor del estilo barroco, siendo renovación de formas antiguas de estilo clásico. Cuando este estilo inició su declive en Europa, se popularizó en Norteamérica. Una muestra de estos son las edificaciones de Thomas Jefferson. En sus trabajos este arquitecto tomó en cuenta los principios del arquitecto romano Marco Vitruvio, los trabajos desarrollados en León Battista Alberti, donde se destacaban las proporciones matemáticas y no la riqueza ornamental, lo que permitió la caracterización de la arquitectura renacentista durante el siglo XVI. Se dieron las combinaciones de elementos del lenguaje clásico, tomando en cuenta la funcionalidad de cada edificio, la que permitió ser considerado como un arquitecto manierista y buscador del Renacimiento y sus proporciones armónicas.